Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy les traigo algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado, porque nuestro amado Can Yaman ha decidido abrir el baúl de los recuerdos y, por primera vez en mucho tiempo, ha sido él quien nos ha contado su propia historia, con su propia voz y en un italiano que sinceramente suena como música para nuestros oídos. Chicos, chicas, prepárense porque lo que Can ha compartido en sus historias de Instagram no son simples fotos, es una confesión en toda regla, un viaje íntimo por su vida que revela detalles que ni los fans más acérrimos conocían. ¿Sabían que su carrera como actor no comenzó por pasión, sino porque se quedó sin dinero en un viaje a Rusia? Sí, así como lo oyen, el destino de esta estrella mundial pendió de un hilo y de una cartera vacía, pero no nos adelantemos, porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada suspiro y cada imagen que el actor turco ha compartido bajo el título «Esta vez el correo es para mí», haciendo referencia a que siempre comparte cosas en español o inglés. Pero esta vez, quería hablar desde el corazón en el idioma que ahora siente como su segunda casa. Todo comienza con una imagen que nos derrite el alma, un Can Yaman en versión miniatura, un bebé que ya apuntaba maneras. Él mismo se ríe al ver la foto y comenta algo que nos ha hecho soltar una carcajada. Dice que incluso de niño ya era enorme, que parecía que su madre tenía un gimnasio dentro de la barriga. Es increíble ver esa picardía en sus ojos desde tan pequeño, aunque él insiste, y cito textualmente, que su madre siempre recalca que no era un niño travieso. Imagínense a ese pequeño gigante, lleno de energía, moviéndose por todos lados, pero con una obediencia que contrasta con esa imagen de rebelde que a veces le adjudican sus personajes. Él dice que bastaba con explicarle las cosas con calma para que entendiera y no volviera a repetir un error. ¿No es adorable pensar en un Can pequeñito, escuchando atentamente y asintiendo con esa seriedad que a veces le vemos hoy en día? Pero no todo eran risas en la infancia de nuestro galán. La siguiente imagen es oro puro para los que amamos el drama con final feliz. Vemos a un Can en su primer día de colegio y, madre mía, si las miradas mataran, la cámara habría explotado. Él mismo confiesa que estaba súper infeliz, con una cara de pocos amigos que no podía ocultar. Lo más gracioso es la anécdota que cuenta sobre su padre, quien, lejos de preocuparse, se reía al ver a su hijo tan amargado por tener que ir a la escuela. Esa imagen humaniza al ídolo, nos muestra que detrás del hombre que hoy conquista alfombras rojas, hubo un niño que odiaba madrugar y separarse de su casa, como cualquiera de nosotros. Pero agárrense, porque aquí viene la bomba, la historia que ha cambiado la narrativa de su biografía oficial. Llegamos al momento, Rusia. Can compartió una foto en una boda en Rusia, un viaje que hizo porque un amigo suyo del equipo de baloncesto se casaba con una chica rusa. Y aquí viene el giro de guión digno de una telenovela. Can confiesa que esa fue, técnicamente, su primera experiencia como actor. No fue en un casting glamuroso en Estambul, no. Fue porque él y su amigo se habían quedado sin dinero en pleno viaje. Sí, han oído bien, el gran Can Yaman estaba, sin Blanca en Rusia. Como el novio trabajaba en una producción allí, les consiguieron un cameo, un papelito pequeño, para que pudieran ganar algo de dinero y extender su viaje. Es fascinante pensar que la necesidad, el simple hecho de querer alargar unas vacaciones, plantó la semilla de lo que hoy es una carrera internacional. El destino juega sus cartas de maneras misteriosas, y pensar que vimos nacer a una estrella por pura casualidad económica es simplemente alucinante. Y hablando de destino, no podemos ignorar su pasado como abogado. Can nos mostró una cena íntima con sus padres y dos amigos muy especiales, antiguos socios de cuando él ejercía la abogacía. Es conmovedor ver cómo mantiene esas amistades reales, gente que lo conoció antes de la fama, cuando vestía traje y corbata para ir a los tribunales y no para galas de premios. Él cuenta con orgullo cómo, una vez que se convirtió en actor, animó a sus amigos a dejar la empresa donde estaban y a ser valientes, a abrir su propio bufete. Y lo hicieron. Incluso él estuvo yendo a esa oficina un tiempo.
Esto nos habla de un hombre leal, un hombre que no olvida sus raíces y que impulsa a los suyos a crecer. Esa lealtad es, quizá, más atractiva que cualquiera de sus músculos. Pero si hablamos de músculos y preparación, las fotos de Sandokan nos han dejado sin aliento. Hace 5 años, Khan llegó a Italia con un objetivo: convertirse en el tigre de Malasia. La foto con el caballo es pura poesía visual. Él dice que se besaban, que se creó un vínculo único entre el animal y él. Esa conexión con la naturaleza y esa disciplina férrea para aprender a montar desde cero demuestran por qué está donde está. No es solo cara bonita, es trabajo duro, sudor y una dedicación obsesiva. Y cuando llegamos a la foto del set de Sandokan, en plena batalla, vemos la culminación de todo ese esfuerzo. Aunque él, con esa humildad que a veces nos desespera porque queremos que se eche flores, dice que prefiere no hablar para no alabarse a sí mismo. Dice que la foto habla sola, que Sandokan es un líder, un salvador. Y nosotros decimos: sí, Khan, tú eres ese líder para millones de fans que te siguen al fin del mundo. Finalmente, su mención a María de Filippi y su programa cierra este ciclo de memorias con un broche de oro emocional. Khan no solo va a la televisión a sonreír, él conecta. Dice que siente el dolor de la gente, que empatiza con sus historias y que ve reflejada su propia vida en ellos. Esa sensibilidad, esa capacidad de emocionarse con el prójimo, es lo que lo hace irresistible. No es un robot perfecto, es un hombre que siente, que agradece y que valora cada oportunidad. Este recorrido por sus fotos no ha sido solo un repost, ha sido una declaración de principios. Khan Yaman nos ha dicho: este soy yo, desde el niño serio en la escuela hasta el guerrero en la selva, pasando por el abogado amigo de sus amigos y el turista sin dinero en Rusia. Y nosotros, sinceramente, no podemos amarlo más. ¿Qué opinan ustedes de estas revelaciones? ¿Se imaginaban ese inicio de carrera tan accidentado? Dejádmelo saber en los comentarios, porque os aseguro que este storytime tan personal nos ha dado vida para meses. Al final, esa autenticidad tan brutal es lo que marca la diferencia entre una simple estrella fugaz y un ídolo eterno. Nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, analizando con lupa cada paso y esperando el próximo capítulo de esta vida de película. No os vayáis muy lejos, que con Khan la aventura nunca termina. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.